Hay algo curioso que ocurre con el Senado. Todos hemos oído hablar de él. Todos sabemos que existe. Todos hemos visto imágenes del edificio. Y sin embargo, si ahora mismo te preguntara para qué sirve exactamente, ¿podrías explicarlo? Porque una cosa es saber que existe y otra muy distinta, entender qué hace realmente. Y aquí aparece algo bastante extraño. Estamos hablando de una de las instituciones más importantes del Estado, una institución que lleva décadas formando parte de nuestro sistema político, una institución que cuesta millones de euros mantener cada año. Y aún así, la mayoría de ciudadanos tendría serias dificultades para explicar cuál es su función. De hecho, hagamos una prueba mental. Imagina que sales ahora mismo a la calle y preguntas a 10 personas. ¿Para qué sirve el Senado? ¿Cuántas crees que podrían responder con seguridad? Probablemente muy pocas. Y eso debería llamarnos la atención, porque normalmente conocemos bastante bien aquello que afecta a nuestra vida. Sabemos para qué sirve un ayuntamiento, sabemos para qué sirve un hospital, sabemos para qué sirve la policía, sabemos para qué sirve un juzgado, pero con el Senado ocurre algo diferente. Está ahí, siempre ha estado ahí, pero para la mayoría de nosotros sigue siendo una especie de misterio. Y cuanto más investigas, más sorprendente resulta, porque si preguntas a distintas personas, encontrarás respuestas completamente diferentes. Algunos te dirán que sirve para representar a las comunidades autónomas, otros dirán que sirve para revisar leyes, otros dirán que es una cámara de segunda lectura y otros directamente te dirán que no sirve para nada. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque resulta que todas esas respuestas tienen una parte de verdad, pero ninguna explica completamente por qué existe el Senado. Y cuando descubres cuál era la idea original detrás de esta institución, empiezas a entender por qué tanta gente lleva años discutiendo sobre ella. Porque sobre el papel, el Senado parecía una idea brillante. La pregunta es si sigue siéndolo hoy. Y para responder a eso, primero tenemos que entender por qué fue creado. La idea parecía brillante. Para entender por qué existe el Senado, tenemos que viajar al momento en que se diseñó la democracia española. Porque el Senado no apareció por casualidad. Alguien pensó que era necesario. Y no solo necesario. Importante. Cuando se creó el sistema actual, la idea era bastante sencilla. Si una sola cámara tomaba todas las decisiones, existía el riesgo de cometer errores, de actuar demasiado deprisa o de dejar sin voz a determinados territorios. Por eso se optó por una solución que ya existía en otros países. Dos cámaras. Por un lado el Congreso de los Diputados, por otro el Senado. La teoría era simple. El Congreso representaría directamente a los ciudadanos y el Senado serviría para representar a los territorios y revisar el trabajo realizado por la otra cámara. Dicho de otra forma, el Senado debía actuar como una segunda mirada, una segunda revisión, un segundo filtro. Y sobre el papel la idea parecía bastante razonable, porque si una ley afecta a millones de personas, ¿no tiene sentido que alguien la revise una vez más antes de que entre en vigor? De hecho, cuanto más escuchas la explicación teórica, más lógico parece todo. Una cámara que revisa, que analiza, que corrige posibles errores, que aporta una visión territorial, que ayuda a mejorar las leyes. Suena bien, muy bien. Y quizá por eso mucha gente se sorprende cuando descubre lo que vamos a ver a continuación. Porque la pregunta importante no es por qué se creó el Senado. La pregunta importante es qué ocurre cuando una ley llega realmente al Senado. Y ahí es donde empieza la parte que casi nadie conoce. Porque cuando observamos cómo funciona en la práctica, la historia se vuelve bastante más interesante. Y también bastante más polémica. La idea parecía brillante. Para entender por qué existe el Senado tenemos que viajar al momento en que se diseñó la democracia española. Porque el Senado no apareció por casualidad. Alguien pensó que era necesario. Y no solo necesario. Importante. Cuando se creó el sistema actual, la idea era bastante sencilla. Si una sola cámara tomaba todas las decisiones, existía el riesgo de cometer errores, de actuar demasiado deprisa o de dejar sin voz a determinados territorios. Por eso se optó por una solución que ya existía en otros países. Dos cámaras. Por un lado el Congreso de los Diputados, por otro el Senado. La teoría era simple. El Congreso representaría directamente a los ciudadanos y el Senado serviría para representar a los territorios y revisar el trabajo realizado por la otra cámara. Dicho de otra forma, el Senado debía actuar como una segunda mirada, una segunda revisión, un segundo filtro. Y sobre el papel la idea parecía bastante razonable, porque si una ley afecta a millones de personas, ¿no tiene sentido que alguien la revise una vez más antes de que entre en vigor? De hecho, cuanto más escuchas la explicación teórica, más lógico parece todo. Una cámara que revisa, que analiza, que corrige posibles errores, que aporta una visión territorial, que ayuda a mejorar las leyes. Suena bien, muy bien. Y quizá por eso mucha gente se sorprende cuando descubre lo que vamos a ver a continuación. Porque la pregunta importante no es por qué se creó el Senado. La pregunta importante es qué ocurre cuando una ley llega realmente al Senado.
Y ahí es donde empieza la parte que casi nadie conoce. Porque cuando observamos cómo funciona en la práctica, la historia se vuelve bastante más interesante y también bastante más polémica. La pregunta que casi nadie sabe responder. Y aquí llegamos al verdadero problema, porque hasta ahora hemos hablado de teoría, de leyes, de procedimientos, de funciones institucionales. Pero vamos a olvidarnos de todo eso durante un momento y hagamos una pregunta mucho más sencilla. Imagina que mañana te despiertas, enciendes la televisión y descubres que el Senado ha desaparecido. Ya no existe, se ha eliminado. ¿Qué cambiaría en tu vida? Piensa un momento. ¿Qué cambiaría realmente? ¿Lo notarías? ¿Lo notaría tu familia? ¿Lo notarían tus amigos? ¿Lo notaría la mayoría de ciudadanos? Y aquí es donde las respuestas empiezan a ponerse interesantes, porque la mayoría de personas probablemente tendrían dificultades para responder, no porque sean ignorantes, no porque no les interese la política, sino porque muy poca gente percibe la influencia directa que tiene el Senado en su vida cotidiana. Y eso nos lleva a otra pregunta todavía más incómoda. ¿Cuántos ciudadanos podrían nombrar 5 senadores? ¿Cuántos podrían explicar cuál ha sido la gran aportación del Senado durante los últimos años? ¿Cuántos podrían señalar una ley concreta que haya cambiado gracias a su intervención? Y cuidado, porque esto no demuestra que el Senado sea inútil, pero sí demuestra algo importante. Existe una enorme distancia entre esta institución y los ciudadanos. Una distancia que no parece existir con la misma intensidad en otras instituciones. La mayoría de personas saben qué hace un alcalde, saben qué hace un presidente del gobierno, saben qué hace un juez, incluso saben qué hace un diputado, pero cuando llegamos al Senado, todo se vuelve mucho más difuso, mucho más confuso, mucho más difícil de explicar. Y eso genera un problema, porque en democracia la confianza depende en gran medida de que los ciudadanos comprendan las instituciones que financian. Y cuando una institución cuesta millones de euros al año, lo mínimo que debería poder hacer cualquier ciudadano es entender claramente para qué sirve, pero aquí aparece una posibilidad todavía más interesante. Y si el problema no fuera el Senado, y si el problema fuera que nadie se ha preocupado de explicar adecuadamente cuál es su función, porque cuanto más analizas este debate, más te das cuenta de algo curioso. Hay personas que quieren reformarlo, hay personas que quieren reforzarlo, hay personas que quieren eliminarlo, pero incluso entre quienes participan en el debate existe una pregunta que sigue sin tener una respuesta clara. ¿Está cumpliendo hoy el Senado exactamente el papel para el que fue creado? Porque esa es la cuestión que realmente importa. Y es también la pregunta que nos permite llegar a la conclusión final. Entonces, ¿sirve o no sirve? Y después de todo lo que hemos visto, por fin podemos responder a la pregunta con la que empezó este vídeo. ¿Para qué sirve realmente el Senado? La respuesta corta es sencilla. Sí sirve para algo. Participa en la elaboración de leyes. Revisa iniciativas legislativas. Representa a los territorios dentro de la estructura del Estado. Y forma parte del sistema diseñado por la Constitución. Por tanto, no sería correcto decir que no sirve para nada. Pero tampoco sería correcto ignorar las dudas que hemos planteado durante el vídeo. Porque la verdadera cuestión nunca fue si existe una función. La verdadera cuestión es otra. ¿Está cumpliendo hoy esa función de la mejor manera posible? Porque una institución puede existir, puede tener competencias, puede formar parte del sistema y aún así necesitar reformas. Y precisamente ahí es donde se encuentra el debate real. Hay quienes creen que el Senado debería tener más poder, más capacidad de decisión, más influencia territorial. Otros creen que debería reformarse profundamente y otros consideran que su papel actual ya no justifica los recursos que consume. Y quizá lo más llamativo de todo es que millones de ciudadanos ni siquiera saben que ese debate existe, porque mientras discutimos constantemente sobre gobiernos, partidos y elecciones, muy pocas veces hablamos de las instituciones que permanecen durante décadas. Las instituciones que siguen ahí independientemente de quién gane unas elecciones. Y quizá ese sea el verdadero problema. No que el Senado exista, no que cueste dinero, no que tenga más o menos competencias, sino que una gran parte de la sociedad apenas sabe qué hace. Y cuando los ciudadanos dejan de entender las instituciones que los representan, empieza a crecer la distancia entre el sistema y quienes deberían ser sus verdaderos protagonistas, los ciudadanos. Reflexión final. Y ahora quiero hacerte una pregunta antes de ver este vídeo. ¿Habrías sabido explicar claramente para qué sirve el Senado? Sé sincero, porque si la respuesta es no, probablemente no eres el único. Y quizás eso debería hacernos reflexionar, porque en una democracia no basta con votar. También es importante entender cómo funcionan las instituciones que toman decisiones en nuestro nombre. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el Senado debería mantenerse como está? ¿Crees que necesita una reforma profunda? ¿O crees que ha llegado el momento de replantear completamente su existencia? Te leo. Y si te gustan los vídeos que analizan el poder, las instituciones y las preguntas que casi nadie se detiene a plantear,
suscríbete a La Cara Oculta, porque aquí no venimos a defender partidos, venimos a entender cómo funciona realmente el sistema. Nos vemos en el próximo vídeo.